Y bueno, sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida a Andrea y a Javier con la charla de hoy. Muchas gracias, Javier y Andrea, por aceptarnos la invitación. Eh, Y está compartiendo esa. Sí, pero el Teams, no sé si nos está... ¿Sí nos escuchan ya? ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya vemos. Ujú. Listo. Perfecto. Bien, entonces, bueno, como bien lo dijo Leda, la idea de esta presentación es hacer un poco una comparación entre el libro de Stephen Hawking, que es la breve historia del tiempo, y hacer una comparación con lo que sería crear una dimensión de tiempo. Esta sesión me acompaña Andrea, tiene dos fases, una parte que es más de negocio y una parte que es más técnica. Dependiendo del perfil que ustedes tengan, pueden enfocarse o en una o en otra de las áreas, porque aquí lo importante es más bien ese lenguaje a veces común que necesitamos entre las dos áreas. La agenda va a ser primero una introducción relativamente sencilla. Vamos a hablar un poco del origen del universo. Eh, Luego vamos a hablar de la expansión del universo, la radiación cósmica y por último la inflación cósmica. Cada una de esas etapas están asociadas con capítulos del libro y de lo único que no vamos a hablar es de religión. Entonces la última pantalla, esa la tachamos porque de esa no estamos haciendo la referencia. Entonces, en principio siempre, ¿por qué es importante la dimensión de tiempo? Mucha gente podría decir, bueno, la verdad es que es una dimensión como cualquier otra, pero hay algunas razones por las cuales uno quisiera sacar un poco más de tiempo para eso. Lo primero es que se usa en todo lado y se usa con mucha frecuencia. Entonces, el hecho de que se use tan extensivamente y que se use en todos los modelos hace que uno diga, a lo mejor le invierto un poco más de cariño, a lo mejor le invierto más de tiempo a esta dimensión porque voy a reciclar muchísimo el código. Entonces alguien me dice, mire, es que se trabaja demasiado para la dimensión de tiempo. Sí, pero como la voy a usar 1000 veces y la voy a usar en un montón de modelos, la verdad es que vale la pena sacar un poquito más de cariño para esta dimensión. Y luego, alguien podría decir también, bueno, es que la verdad es que Power BI lo hace automático. Sí lo hace, pero no lo hace muy bien. Entonces uno podría decir, hey, invertámosle un poco más de tiempo a ese proceso. Y la otra es, en la medida en que uno le invierta un poco más de tiempo a la dimensión, pues le ayuda a hacerle el trabajo más fácil a las personas que están diseñando reportes dentro de este proceso. Entonces, hay que tomar, digamos, 3 decisiones que yo creo que son importantes de tomar, porque son eso, decisiones. Uno puede decir, hey, no, no quiero hacerlo, o sí quiero hacerlo. Son opciones que uno tiene. La primera es decir, hey, voy a dejar que Power BI lo haga. Mi recomendación es dejen que Power BI haga la dimensión de tiempo cuando ustedes están explorando datos, cuando ustedes están haciendo algo que saben que es reciclable y que lo van a desechar, cuando es para su propio consumo. Cuando van a hacer algo un poco más serio, más formal, lo quieren compartir, yo creo que vale la pena o tener su propia dimensión de tiempo y reutilizarla o sacar el tiempo para diseñar uno para el reporte que están. La otra es en qué lo construimos, qué lenguaje usamos. Porque uno puede usar dimensiones de tiempo y hacerlas en SQL, las puede hacer en Power Query o las puede hacer en DAX. Yo creo que cualquiera de esas 3 opciones y es una cuestión de gusto desde el punto de vista del programador. En este caso, nosotros escogimos usarlo en Power Query. ¿Por qué en Power Query? Porque precisamente nos enfrentamos en algunos escenarios donde la gente tiene data lakes, tiene modelos que van a necesitar algo más y que no tienen una fuente de datos de SQL, y entonces escogimos, pero yo tradicionalmente hacía las dimensiones de tiempo en SQL, solo que esta es más universal, la pueden correr en Excel, la pueden correr en Fabric, la pueden correr en Power BI, lo cual la hace más genérica. También hubiera podido ser en DAX. La desventaja o la diferencia de que tienen DAX es que podría alguien querer hacer alguna transformación dentro del Power Query y si está en DAX no pueden utilizar ese objeto de DAX dentro de esas transformaciones o esos ETLs que tienen. Y luego, finalmente, una decisión que ya no es tan decisión, que es si van a usar como llave enteros o si van a usar llaves naturales. Hasta hace mucho tiempo, o sea, hasta hace poco tiempo, perdón, la mayoría de los libros recomendaban que uno usara llaves subrogadas enteros, tipo inteligentes, que serían usar un número, por ejemplo, 2024-05-15, como número de referencia. Eso era lo que era recomendable porque eso consumía menos espacio porque permitía algunas habilidades adicionales.
Pero lo cierto del caso es que en Power BI ya no es importante. El consumo del espacio es prácticamente igual, no hay diferencia entre una y otra. Y hay una gran cantidad de funciones que se aplican sobre las fechas que uno puede tener grandes beneficios. Entonces, aquí escogimos la decisión de tomar fechas naturales. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí normalmente esto lo hace, ¿cómo se llama? Andrea, pero hoy como está sin computadora, entonces estamos un poco complicados. Pero, ¿qué ocurre si yo empiezo, por ejemplo, un reporte nuevo y este reporte nuevo agarro y cojo una tabla de fechas de forma automática? Tengo que tener particular cuidado a estas opciones que tiene el Power BI, que para mucha gente pueden participar, pueden pasar desapercibidos. Hay una opción de configuración global que dice, hey, quiero usar Autodate para nuevos archivos. Esa es la primera opción. Esa es la opción que aplica cada vez que yo le digo new, él va a aplicar automáticamente esta decisión. Y luego, una vez que yo tengo un archivo ya abierto, él va a decir, hey, usted quiere usar Auto Intelligence. Como ese es un reporte nuevo, él automáticamente me habilitó el Autodata, lo cual significa que él me va a crear para cada fecha que él se encuentre en cualquiera de las tablas, me va a crear automáticamente una tabla interna y eso consume una cantidad importante de recursos dentro de los modelos. Hay veces en que uno tiene, puede ser algo tan sencillo como una sola tabla y yo le digo, voy a conectarme al SQL, a ver si tengo Recent Sources, voy a conectarme al SQL y voy a hacer una referencia de sales. Y digamos que voy a escoger Sales Order Header y le voy a decir, hey, cargue los datos. Le voy a decir que los importe. Voy a esperar a que él se importen todos los datos. Y yo veo aquí dentro de la estructura y voy a ver estos datos donde yo tengo para cada vez que haya una fecha, vamos a tener esto, lo cual significa que tenemos ahí una tabla interna que está representando a esa fecha en particular. Si vamos a la parte del DAX Studio, pero DAX Studio no, Tabular Editor. ¿Puedes ver? Sí. Sí. Ok, ¿cómo lo vemos? De medio lado. Biometrics, ¿será? En Biometrics. Sí, Biometrics. Sí. Entonces, ¿qué ven? Van a ver que el Power BI cargó no solamente la tabla de Sales Order Header, sino que tiene 1, 2, 3, 4, 5 tablas adicionales de fechas. Una que es una plantilla y las otras 4 adicionales pegadas a cada una de las columnas de fecha. Aparte de eso, de que por una sola tabla me agregó 4 tablas adicionales. Si yo tuviera más de una tabla de hechos, me voy a enfrentar al problema de que cada una está desconectada de la otra. Entonces, yo no puedo tener un contexto de fechas para comparar las órdenes con las facturas, con los pedidos, con el inventario, porque cada una tiene su propia dimensión de fechas y no le puedo poner con el mismo contexto a todos. Entonces, buena práctica en general es tener una tabla de fechas y crearla como lo vamos a enseñar en el resto de la sesión. Por el momento, esa nada más sería cómo funciona de forma automática. Mi recomendación es que lo apaguen de forma global o que lo apaguen en cada uno de los archivos que ustedes consideren necesarios. Y de igual forma, importante porque incluso aunque esa opción esté apagada, a la hora de querer cambiar y darle una dimensión de fechas específica, hay que además habilitar la opción de decirle, márqueme esta como mi tabla de fechas, porque si no, aunque esa opción esté apagada, él automáticamente va a decir, yo no tengo ninguna dimensión de fechas, eso significa que me toca a mí crearla. Entonces es un juego de dos cosas. Si no se hace alguna de las dos, igual vamos a tener el mismo resultado de que él va a crear su propia dimensión de fechas. Listo. Entonces, seguimos. Requerimientos. ¿Qué exige Power BI que tengamos? La columna de tipo fecha. Esto, si no se cumplen estos requerimientos, yo no voy a ser capaz de decirle a Power BI, márqueme este como mi dimensión de fechas, porque él simplemente no me va a dejar. Entonces, tener una columna de tipo fecha, que
que esta columna sea todos valores únicos. Esto es importantísimo porque si no, no funciona del todo. De igual forma, no puede tener espacios en blanco. La columna de fechas no puede tener ninguna fecha faltante. Este es como un poco, es curioso porque si se mira la documentación, también se toma en cuenta que la columna de fecha debe abarcar años completos, pero en la práctica funciona aunque no se tenga, no se tengan años completos. Entonces esto es, pues la recomendación oficial es de abarcar años completos. En la práctica se puede hacer sin eso. Y lo último, que es el paso que les mencionaba, que es una vez que cumplimos todos estos requisitos, asegurarnos de marcar como tabla de fechas. Bien, entonces, empezamos ahora ya con propiamente cómo la construimos. Y vamos a hablar del origen del universo, que es lo mínimo que deberíamos tener para crear el resto del contenido. Entonces, de parte nuestra, mi sugerencia es primero utilicen nombres cortos y nombres largos. ¿Qué llamamos nombres cortos y nombres largos? Llamamos que cuando la gente está navegando, a veces hace referencias de un término como, las ventas de enero. Y las ventas de enero es un término que como humanos no necesariamente estamos refiriéndonos a lo mismo. Nos estamos refiriendo a las ventas de enero 2024 o las ventas de enero de cualquiera de los eneros anteriores. Hay veces en que queremos referenciar el mes de enero y hacer comparaciones de enero entre diferentes años. Y hay veces que queremos referirnos específicamente a enero del 2024. Y esa diferencia de lenguaje hace que uno pueda hacer diferentes comparaciones. Entonces, la primera recomendación es mantengan dentro de su modelo una estructura que tengan nombres cortos. Eso lo que significa es meses, años, trimestres, donde el contexto solo sea ¿cómo se llama? El mes o el cuarto o el año, pero en general, y luego tengan nombres completos para decir el mes de tal año, el trimestre de tal año, dependiendo del contenido que tengan. Lo otro que es una recomendación también es usar parámetros. Entonces, con mucha frecuencia la gente dice, no, voy a hacerlo y lo construye y después tiene que dar el mantenimiento toda la vida. Y uno dice, no, esto lo voy a correr y esto va a correr por 2 años o 3 años. Y la vida es que después alguien no se acuerda y dice, ¿por qué no aparece en el reporte? Porque las fechas no están. Entonces, hay que darle mantenimiento. Entonces, como digo yo a veces, quiéranse un poco a ustedes mismos en el futuro y digan, hey, voy a poner parámetros para no tener que andar buceando en el código dónde fue que puse que los años terminaban en el 2023 o en el 2024. Entonces, ese tipo de cosas hace mucho más fácil el mantenimiento y el proceso. Yo antes hacía un chiste que yo decía, no, cuando creaba modelos en el 2014 decía, no, yo en el 2020 ya estoy retirado y en el 2020 tengo que darle mantenimiento al código. Digo, ¿a dónde era que había metido 2020 en este periodo que se están filtrando? Los datos, en nuestro caso vamos a usar 4 parámetros, la fecha, el año de inicio, el año final, la cultura, ahora van a ver por qué, y luego el optativo, el año fiscal, en el caso de los años fiscales que empiezan en un determinado momento. Entonces, aquí es donde viene la forma en que separamos en dos la demo, la parte técnica que tiene que ver con Power Query y la parte más de negocio, de cómo se consume. Entonces, veamos la parte de, perdón, veamos la parte del Power Query y la parte técnica. Entonces, lo primero que van a ver es lo que dijimos anteriormente. Tenemos 4 parámetros. El año de inicio, que en este caso tiene un valor predeterminado del 2020, el año final, que está en el 2040, y tenemos una configuración de culturas. Esta configuración de culturas la vamos a usar más adelante, ya sea para cambiar el idioma o para cambiar los feriados o para hacer algún cálculo adicional de los procesos. Entonces, esos 3 parámetros, digamos, son los generales. Este es optativo. En algunos países uno puede empezar el año fiscal en el mes 6 o en el caso de Costa Rica durante mucho tiempo empezaba en el mes 10 y le permite a uno hacer el cambio de ese parámetro. Una vez que tienen esos 4 parámetros, van a ver que en el modelo tenemos diferentes tipos de dimensiones de fecha conforme van evolucionando. Entonces, en la parte inferior van a ver que tenemos
3 procesos de acuerdo a la demo. Esto no es necesario que lo hagan así, nosotros lo hicimos simplemente para que ustedes puedan ir digiriendo paso a paso la forma en que se va construyendo la dimensión de fechas. Pero si está todo en un solo código, no es mayor problema. Entonces, una vez que tenemos la primera demo, es básicamente cómo se construye la parte básica, y lo que vamos a hacer es enseñar el editor pues para que vean cómo se construyó. Entonces, aquí tenemos la fecha inicial, que dijimos que es el año, el 1 de enero, la fecha final, el año final 12/31, calculamos la cantidad de días entre estos dos, con un término de duración de un día, que es la forma en que se expresa en Power Query. Hacemos una lista desde el inicio hasta por la cantidad de días con una duración de un día, y a partir de aquí ya se convierte en una tabla. Ya a partir de ahí digamos que lo podemos ver. Este código de aquí para acá, digamos que el wizard o el asistente de Power Query no nos va a ayudar. Hay que escribirlo directamente en el editor avanzado para poder ver ese contenido. Y luego, a partir de aquí, son transformaciones extremadamente simples. ¿Por qué? Porque tenemos año y usamos la función año. Tenemos mes y usamos la función mes. Tenemos el mes, pero ya no como ID, sino como término. Y le decimos, hey, conviértame a fecha. Y aquí es donde viene el valor que habíamos dicho de la cultura. De manera tal que si yo cambio de inglés a español, él me va a cambiar la dimensión de fechas de inglés a español de acuerdo. Y el resto no es más que los mismos cambios una y otra vez, haciendo uso de las funciones que Power Query nos da, de fechas, de texto, de cuartos y así sucesivamente, haciendo combinaciones. Entonces, en principio, si ustedes ven ese código que está disponible, de hecho, lo pueden bajar, ahorita les damos el enlace. Pues al principio está el cálculo de la fecha de inicio, la fecha final, la cantidad de días, que son los 7,000 y pico de datos. Esto ya lo convierte en una lista, esto lo convierte en una tabla. A partir de ahí se cambian y siguen el resto de los cambios hasta que terminan con todos los tipos adecuados. Con eso se construye dentro del Power BI usando Power Query. Ahora, este mismo código que está aquí, si quisiera, lo puedo construir exactamente igual en Excel o en Fabric. Este código correría igualito en Fabric. Y para no quitarles mucho tiempo, no se los enseño, pero ya básicamente corre de la misma forma. ¿Preguntas, dudas sobre esto? ¿O no se entendió nada? Una vez que están los datos cambiados, es importante tomar en cuenta, uno, que tenemos que marcar la tabla fechas como fechas, y luego tenemos que esconder todas las columnas que digan ID para que quede claro que esto no lo queremos ver dentro de la estructura. Y tenemos que decirle a cada una de las columnas, ordénese de acuerdo a su ID respectivo dentro del proceso. Una vez realizado esas tareas de esconder todos los IDs, marcar la tabla de fechas como fechas, marcar que todas las columnas se ordenen como fecha, básicamente tendríamos una tabla de fechas funcional. Desde el punto de vista de negocio, lo veríamos de esta forma. Básicamente, vean que, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde usamos simple. ¿Qué podemos ver? Aquí tenemos una serie de métricas. Este es un hotel inventado, donde yo puedo decir, a hoteles disponibles, tarifa promedio, tarifa promedio por el cuarto alquilado, o mi favorita, el RevPAR, que es el revenue por available room. Todas estas métricas se pueden navegar, y la ventaja que tiene el tener una medida simple y una medida compleja es que yo puedo ahora hacer comparaciones a través del tiempo, o puedo hacer este tipo de gráfico. Si hubiéramos tenido el mes completo, enero 2020, no hubiéramos podido hacer eso porque nos hubiera quedado todo navegado hacia la izquierda. Si lo vemos desde el punto de vista de datos, lo que hicimos fue crear dentro de este proceso un área short, digámoslo así, donde tiene todos los atributos. Ahí tienen unos que van a ver más adelante, donde está la fecha, el mes, el cuarto, el número de semana, que lo vamos a ver más adelante, y la fecha. Y luego tenemos en el formato full una carpeta que tiene todos los datos, pero ahora son años completos, meses completos, cuartos completos dentro de la estructura.
Saludemos. Ok, nada más para terminar de repasar un poco las cosas que vimos. Importante marcar la tabla como fechas, esconder las columnas ID, ordenar las columnas por ID. Ellos, cada uno, bueno, por lo menos la forma en que nosotros lo hicimos, queda bien, pues bien claro cada columna con su propio ID, y la idea de esto es porque si no se ordenara de esta forma, por ejemplo, los meses se ordenaría alfabéticamente y empezaríamos por abril, agosto y así sucesivamente. Entonces los IDs nos permiten decirle, ok, ordénelo no por esta columna propia, sino por esta otra que yo le voy a decir, que son las de tipo ID. Y una vez, y esa es pues la función que tienen estas columnas, por eso es que las escondemos, para hacerle también más fácil la vida a los usuarios finales y a los desarrolladores de reportes. Asegurarse de que todas las fechas tengan su formato de fechas. Y estas próximas recomendaciones también es como, ya sea o para quererse un poquito ustedes mismos o incluso nada más para como una ayuda para los usuarios finales y los desarrolladores de reportes, que es organizar en folders. La forma en que nosotros estamos haciendo esta dimensión, le estamos incluyendo muchísima información y muchos datos pues diferentes, que el hecho de poder ordenar en sus respectivos folders va a hacer que sea pues una manera más sencilla y más natural de navegarlo, y sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo porque cada uno de ellos implica pues cosas distintas. Y pues importantísimo, en las columnas hay que marcarlos. Bueno, pensé que tenías ahí el Power BI. Decirle específicamente no sumarizar en las, ajá, ahí arriba. Esta opción no sumarizar, porque ellos, en estas pues es un poco más difícil, pero por lo menos en también las de IT y las otras, al ser de enteros, pues hace ciertas, él intenta hacer cosas pues bien raras al sumarizar estas columnas. Y pues por último, igual algo que ya les habíamos mencionado, sumamente importante, apagar el auto date time si vamos a agregar nuestras propias dimensiones de fechas. Listo, entonces ya empezamos con el origen del universo, lo que comienza toda la explosión y arranca el resto de los atributos. La segunda parte yo creo que es un poquito más aburrida porque es la expansión del universo. Entonces ahora todas las cosas se enfrían un poco. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos las semillas que vimos anteriormente y simplemente vamos a expandirlo usando más atributos. Más atributos, otra vez, con el objetivo de ayudarle a los usuarios de negocio a hacerse la vida más fácil. Entonces, si ustedes ven la versión 2, que es la parte de expansión del universo, si ustedes van a la sección y ven el código, la parte técnica, van a ver que lo primero lo que hace es una referencia a lo que tenía la tabla anterior. Si ustedes quieren dejarse la 100, déjense la 100 y no pasa nada. Si ustedes quieren agregar más funcionalidad, aquí no hay, creo yo, ningún secreto. Todos estos atributos son atributos adicionales donde se aprovecha la funcionalidad que tiene Power Query para decir inicio del mes, final de mes. ¿Esto por qué es importante? Porque a muchos contadores les gusta que, por ejemplo, sus estados financieros diga del 1 de enero de tal año hasta tal fecha, hasta el último día de diciembre, 31 de diciembre de tal. Entonces, esto le hace la vida más fácil a las personas que están haciendo reportes. Aquí adicionalmente se agrega semanas por aquello de que haya gente que tiene algo, reportes un poco más operativos y quiere controlar las semanas. Y hasta aquí, digamos, termina la parte de semanas. Esta sección de acá ayuda muchísimo a las personas que hacen reportes para hacer reportes que sean dinámicos, donde básicamente se autofiltran los reportes basado en la fecha de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un reporte que es diario y que solo quiero ver las ventas del día,
el e-scoring date me sirve para hacer filtros. Estos atributos, a diferencia de los otros, rara vez la gente los va a navegar como fila, como columna en un reporte. Lo que van a hacer es ponerlo como filtro y saben que automáticamente el año va a estar filtrado de manera tal que no tengo que cambiar dinámicamente todos los años y decir, mira, ya empieza el año 2025, tengo que ir a cambiarle el valor al reporte porque estaba filtrado, sino que el e-scoring year automáticamente filtra para que solo se vean datos del año actual. Y listo, el resto son muy parecidos que el año inicio fiscal, que este tiene un poquito más de lógica porque tiene que empezar con el periodo, digamos, de la semana 7, tiene un poco de código más dinámico, pero todos son las mismas funciones una y otra vez. No les enseñé, pero ustedes seguro me creyeron, de que este código, por ejemplo, que está aquí, vean que aquí dice enero, febrero y marzo, pero si yo voy a la cultura y le digo, hey, quiero cambiar la cultura a Estados Unidos y voy de vuelta al parámetro, vean que ahora dice January porque él cambió el idioma de forma automática, de manera tal que los valores, por eso muchos de ellos tienen esa referencia que enseña valores, digamos, tipificados para una determinada cultura y una vez que uno lo cambia el parámetro, él automáticamente varía. Si nos vamos al Power BI, bueno, aquí vemos la versión 200. Y ahora entonces vamos a ir agregando ejemplos de cómo se podría usar los nuevos valores que agregamos. Y ahora entonces tenemos el inicio y final de mes y podemos entonces verlo de forma un poco más explícita y ya no es nada más veamos enero, sino quiero saber exactamente cuándo inicia, cuándo termina. Y también en la gráfica de abajo, incluir más bien por semanas de cada año, sí. ¿Y el filtro? Y el filtro para reportería, nada más sencillísimo, se le agrega siempre y cuando sea el año actual, siempre y cuando sea el día, mes, etcétera, lo que sea que se necesite. Preguntas, dudas, pueden interrumpir si lo desean. Excepto Maybe. Maybe no puede interrumpir. Aquí voy a publicar la dirección donde están. Por ahí nos preguntaron que el material, entonces voy a publicar por aquí el enlace. Hay otros Claro, también perfecto. por ahí. Hay a todos. Bien. Muchas gracias, Soledad. Bien, entonces continuamos ahora con, para mí, la parte más importante desde el punto de vista de negocio es la siguiente segmento, que es la parte de decir, sí, la fecha está bien, pero resulta que a veces tenemos demasiada lógica que nosotros sabemos de forma automática porque estamos hablando de una fecha. Y las fechas son muy ricas desde el punto de vista de negocios. Para mí, un ejercicio o algún ejemplo excelente es este año. Este año tiene una característica especial que mucha gente no notó y que de pronto engaña y le da a la gente una falsa percepción. Este año, a diferencia de los demás años, la Semana Santa cayó en el mes de marzo. Y eso puede afectar sensiblemente a algunos negocios. Obviamente, si uno trabaja en un hotel, por supuesto, Semana Santa es una semana muy importante. A lo mejor afecta de forma positiva, a lo mejor afecta de forma negativa. Entonces, mucha gente va a estar muy contenta porque este año, ¿cómo se llama? Tuvo mucho más ventas o está muy triste porque tuvo mucho menos ventas simplemente porque era Semana Santa o eso ajusta los patrones y lo mismo va a ser el efecto contrario en el Q2. Siempre hay que tomar en cuenta que hay cierto conocimiento que tenemos de estaciones de negocio, de estaciones naturales que afectan. Tal vez nosotros que somos países tropicales no nos afecta tanto las 4 estaciones, tenemos en realidad 2 estaciones, la húmeda y la seca, pero sí hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones, sobre todo cuando nos vamos un poquito más allá del trópico, para poder hacer análisis y decir, hey, ¿cómo se vio esta determinada época? O en el caso de negocio, cuando uno tiene determinados ciclos de negocio, decir, hey, hay temporadas especiales a las cuales tenemos que afectarnos. Y esto no se puede extender no solamente a esto, sino que alguien puede decir, hey, ¿cómo
afectan, por ejemplo, en el caso de que estemos modelos más avanzados, cómo afectó las épocas de la pandemia o algo para extender la funcionalidad, decir, hey, en esta época estábamos bajo cierres o en esta época estábamos bajo condiciones diferentes, con lo cual le permite a uno comparar datos a sabiendas del contexto que esa fecha tenía. Y aquí es donde se complica bastante el modelo, porque aparte de eso tenemos días feriados y los días feriados pueden afectar. Y los días feriados para algunos negocios son importantísimos, pues para otros a lo mejor son triviales. Pero tenemos también que hay diferentes tipos de feriados. Hay feriados fijos donde los primeros de enero solo caen el 1 de enero. Tenemos feriados a veces que son de Semana Santa, que son, bueno, un día de la semana, que son típicamente los días o el formato que usan los gringos, que dicen el tercer lunes del mes de octubre. O hay otros que son feriados del siguiente día, que es si cada 12 de octubre, el siguiente lunes o el siguiente viernes es el feriado. Entonces hay mucha lógica alrededor, pero los más complicados por mucho son Pascua. Pascua son los que son más complicados de todos, porque esos dependen de la luna y de en qué momento cae en el año dentro del proceso. Y aquí lo que hacemos es automatizar ese proceso a través de Power Query. Entonces, para los que digan que Power Query no sirve para hacer cosas raras, entonces ya tienen. Entonces, aquí se les va a caer la peluca. Aquí se les va la peluca, van a decir así. Entonces, lo primero es que van a ver aquí en Holidays una carpeta que tiene toda la información que tiene que ver con los feriados. Entonces, al igual que en el caso anterior, les voy a enseñar con el editor avanzado. Aquí ustedes tienen la primera sección. Yo solo puse solo pusimos aquí 3 países porque son los lugares donde hemos hecho demo. Conforme ustedes vayan pasando, pueden ir agregando sus propios países. Pero aquí son los días que caen en un día específico. Entonces, en Estados Unidos, en Colombia, el 1 de enero lo llaman Año Nuevo y la cultura es la de Colombia. Y así sucesivamente cada uno de los días que hay en Colombia. En el caso de Costa Rica, los días fijos que tenemos son Año Nuevo, Día del Trabajador, Virgen de los Ángeles, Independencia y Navidad. Una vez que tienen este conjunto de datos, lo que ocurre es que lo convierte en una tabla y luego lo filtra basado en la cultura para que automáticamente la cultura sirva de filtro para el resto de los valores. Le cambia los tipos, remueve las columnas que no se usan y listo. Este primer pedazo de código es el código que, digamos, hay que editar en el editor avanzado. De ahí para adelante se puede editar directamente con los asistentes y con el Wizard. Entonces, lo pueden ver aquí. Aquí ven la fuente, ahí van a ver una serie de registros. Esto lo convierte en una tabla. Vean que aquí tienen todos los datos. Aquí, como está configurado Costa Rica, va a ver los feriados de Costa Rica. Pero si yo vengo y le cambio la cultura y digo, hey, quiero ver los feriados de Estados Unidos y me voy a Holidays Fix, me van a aparecer los nombres en inglés y los feriados de Estados Unidos. Una vez que tenemos esta receta, se les va a aplicar una segunda transformación, que es ahora sí, cómo lo expandemos para todos los años. Y para eso vamos a usar este parámetro que está aquí, que es básicamente una tabla que genera todos los números desde el año inicial hasta el año final. Y aquí se hace una combinación de los feriados con cada uno de los años. En principio, lo que hace este editor es muy simple. Básicamente lo que hace es leer como fuente los años, le agrega una columna. Ojo que aquí no estamos haciendo un merge, aquí estamos agregando una columna. Y esa columna es una tabla, que es la tabla de Holiday Fix, y se llama Holiday Fix, y nada más. Una vez que está agregada, se expanden los valores, se calcula el ID de la fecha en particular, se le cambia fecha y se le cambia formato fecha. Al final se cambia primero a string y luego a fecha para que él pueda hacer la conversión adecuada. Dicho de otra forma, esto lo que tiene son todos los años. Aquí le agrego una columna que tiene una y otra vez repetido los feriados. Aquí tienen las columnas expandidas. Luego le agrega la fecha, se la calcula como si fuera un entero. Aquí lo cambia a texto, que es un truco porque no cambia bien de entero a fecha de un solo golpe. Entonces hay que pasar primero por texto, luego se cambia a fecha, se remueven las columnas y ahí nos quedó la columna de feriados. La misma receta viene para los feriados que caen en un determinado día de la semana, los feriados que caen el segundo lunes, y cada uno tiene su lógica dependiendo sabiendo que tienen que caer en la tercera semana. Él hace los cálculos para decir, hey, la tercera semana se calcula de esta forma para este año en particular, la que sigue el siguiente lunes.
Y luego vienen aquí donde van a poder decir, bueno, si no se puede hacer, aquí es la parte más complicada. Esta función es la única que tienen que tener o que tienen mucho cuidado. Esto es una migración de código. En algún momento, no me acuerdo dónde, me lo encontré en internet y es el cálculo de cómo se hace cómo se calcula qué día cae la Semana Santa. Ups, ya se cambió. Entonces, esto es una traducción del SQL a Power Query y básicamente lo que hace es calcular el ciclo, calcula un módulo para saber los ciclos de la luna y el resto del código. Este es el único código que la verdad es que si alguien cuando lo escribí dijo, solo yo y Dios sabemos cómo funciona, ahora solo Dios sabe. Este está aprobado por los próximos 400 años, eso sí, pero si alguien tiene tiempo puede desdoblar. Eso es un algoritmo que no es mío, es un algoritmo que alguien más hizo y yo nada más lo reexpresé en términos de Power Query. Basado en esa función, se calculan todos los feriados basados en semana que se restan y se suman dentro de cada periodo y al final se combinan todos esos feriados en una sola tabla que no es más que la combinación de los feriados fijos con los feriados del siguiente lunes, con los feriados que dependen de la Semana Santa, con los feriados de un día específico de la semana que corresponde. Con eso terminaríamos todos los cálculos de feriados. Adicionalmente, hay una tabla que dice de qué día se considera cada temporada, otra tabla que dice cómo se configura o cómo se considera cada temporada de negocios y entre Holiday Seasons y Business Seasons se mezcla todo el código en la última tabla que sería la tabla de queries de Solstice 300 que se basa en la 200 más, ahí a partir de empiezan las uniones del código para seleccionar cada uno de las temporadas. En algunos casos, ahí tienen un poco más de lógica en Power Query. Les recomiendo que si tienen interés en aprender Power Query, pueden revisarlo. Y si tienen alguna pregunta, para no gastarme demasiado tiempo en este proceso. Pero, como les dije, el archivo está ahí, lo pueden reciclar o después le pueden preguntar a ChatGPT qué significa un determinado cálculo. Y también le agregó si es día entre semana o fin de semana. Y listo. Y eso nos permite, ¿cómo se llama? Llegar a este modelo. En este modelo podemos... Ya podemos hacer un análisis mucho más específico de lo que teníamos antes, tomando en cuenta si es un día laboral, si es un feriado, si además cayó en fin de semana, e incluso le agregamos para que nos diga es feriado o no es feriado, punto, o ciertos feriados específicos. Entonces, ya aquí, como pueden ver, entramos a muchísimo más detalle y podemos ver información muy relevante para poder hacer análisis más específicos. Aquí además también podemos ver en otras de las páginas. Mira. Un análisis mucho más profundo. Que ese análisis, ahora, basado en eso, uno puede utilizar ciencia de datos para hacer clasificaciones. ¿Por qué? Porque sacamos perdón, alguien tiene la mano levantada. Si quiere preguntar, es un buen momento. Bueno, más bien era un comentario. Una anécdota, sí, una anécdota de algún proyecto que había hecho hace mucho tiempo. Era que en el tema de las fechas, ahora que Andrea mencionó el tema de los días laborales, una empresa que se dedica a sandwichitos de color verde y amarillo, para no decir marcas, tenía algo muy interesante, dividía la semana en dos, pero la semana no se puede dividir de forma igual. Pero también tenía una forma, ellos sabían cómo iba a estar la segunda parte de la semana, que era de 3 días, basado en los primeros 4 días de la semana, según ese comportamiento, y me pareció muy cómico en esa ocasión, pero después ya le encontré mucha sensatez a dividir la semana de esa manera, y es una cuestión que también se le agrega a la dimensión de fechas.
Claro. Claro, voy a alinear porque está alineado con los procesos de negocio. En este caso, lo que estamos usando es ciencia de datos, inteligencia artificial para decir, hey, ¿cuáles son los factores que afectan el RevPAR? ¿Cuál es el elemento que me afecta dentro del día? Pero esto solo es posible porque al entrar le decimos, hey, agregue el tipo de fecha, el tipo de feriado, la temporada de negocio o la estructura de calendario. Entonces, ahora los modelos de inteligencia artificial pueden decir, sí, sus días tienden a bajar cuando es un día entre semana, lo cual tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque usted en promedio, cuando no es día entre semana, usted tiene una tarifa promedio de 47.75, pero cuando es un día laboral, esa tarifa baja al 24. Eso normalmente es porque hay mucha desocupación en el hotel y como el RevPAR es un valor que se afecta por lo que yo cobro y cuántas habitaciones tengo, probablemente se vea afectada por eso. Todavía peor si es en época regular lluviosa. Si es lluviosa, él sabe que todavía el promedio de tarifa va a bajar de 24 a 23 y así sucesivamente dependiendo. Y si aparte de eso, antes del 31 de octubre, es todavía peor. O yo puedo decirle, no, analice cuándo es que más bien tengo la mayor tarifa. Y el modelo es capaz de decir, sus tarifas más altas es cuando caen Año Nuevo o cuando es el domingo de su resurrección o los jueves santos. Estos son las tarifas donde usted ha cobrado más y eso no lo pudimos encontrar, no porque la ciencia de datos sea mágica, sino porque nosotros la entrenamos y le dijimos, hey, tiene este atributo, puede usarlo para clasificar los días y encontrar que tienen un comportamiento diferente dentro del modelo. E igual, aparte de buscar cuáles son los elementos que más influencian, puedo analizar qué es los grupos de días que hay. Entonces le puedo decir, yo tengo tres grupos de días. El primer grupo es si no es en temporada navideña, si no es en temporada regular lluviosa, si no es en temporada regular lluviosa 1 y si es temporada regular no seca y no es un día de trabajo, usted gana tanto por cada habitación que tiene disponible en lugar del promedio de tanto. Y así sucesivamente me va clasificando los grupos que son más altos. Temporada navideña, usted siempre tiene una tarifa más alta que el resto. Esto hace grupos de datos que tienen más o menos la misma tarifa. En este caso, las tarifas altas, o esto me enseña los segmentos de días donde tengo muy bajos valores. Esas son dos formas diferentes de navegar, pero esto lo puedo hacer porque el modelo le suministré la data para que haga el entrenamiento adecuado y ahora él entiende cuando una fecha es especial o es importante dependiendo del calendario que tenemos. Esto es la prueba de que la inteligencia artificial es tan buena como los datos que yo le dé. Entonces, si hubiéramos hecho este mismo visualización con la versión 100 que teníamos, la versión 1, pues obviamente no vamos a tener la misma profundidad que tenemos ahora, ya con pues este análisis mucho más extenso. ¿Preguntas? Ok, listo. Entonces, ahora, ¿qué vimos en la demo? Estaciones, feriados, épocas de negocio. O sea, consideren agregar y enriquecer su dimensión con las cosas que su negocio, que su empresa tenga, que no sean las fechas genéricas, que sepa de lo que sea que su negocio tiene para enriquecerlo y para darle los atributos adecuados y que le permita hacer análisis experto, digámoslo así, de ese modelo. Bien, y luego tenemos la última parte, que es la inflación cósmica. La inflación cósmica es un fenómeno muy interesante porque ocurre el puro final y es lo que expande ciertas características que vemos en el día a día. Y el día a día de hoy es que ahora hasta el momento hemos agarrado una tabla de hechos y la hemos expresado con diferentes valores. Pero lo cierto del caso es que a los negocios les fascina complicarnos la vida. Dicen, hey, yo quiero comparar el dato actual con el dato del mes anterior y quiero calcular el crecimiento de este contra el año anterior y quiero calcular en porcentaje cuánto estoy creciendo y quiero calcular contra el trimestre y quiero comparar contra la semana y quiero comparar contra el mes y quiero comparar. Entonces,
de pronto uno tenía una métrica y la gente a veces dice, voy a hacer cálculos y termina uno, como me dijo alguien, que no va a decir el nombre, pero que acaba de hacer un link ahí en el chat. Tengo que corregirle 27 medidas a un cliente porque cambié un valor. ¿Por qué? Porque tiene el valor con el valor del año anterior y el año de crecimiento y el porcentaje de utilidad. Entonces, como eso se usa mucho, vamos a utilizar una técnica para hacer comparaciones dentro de los datos, específicamente para hacer comparaciones entre el periodo contra el mes actual, contra el periodo y el cuarto actual, el año y sucesivamente. Vamos a calcular las variaciones para saber cuánto más hay y finalmente para ver cuál es la variación porcentual que pueda existir en algún momento determinado. Y en la primera versión y en la segunda versión vamos a hacer acumulados. Entonces vamos a tener dos formas de utilizar ese modelo. El primero para sacar diferencias en el tiempo y el segundo para hacer acumulados dentro de la estructura. Este es de DAX, esto se lo dejo acá. Esto, bueno, cuando hicimos la demo lo habíamos hecho directamente en DAX Studio. Ahora con las nuevas actualizaciones, bueno, ya ni tan nuevas actualizaciones de Power BI, se pueden hacer directamente dentro del Power BI Desktop y creo que incluso lo están agregando para después poder hacerlo en Service. Pero básicamente lo que vamos a hacer son calculation groups. Esto es una maravilla porque nos permite usar una medida para hacer los cálculos y esta medida puede cambiar. Entonces lo que vamos a hacer es agregar nada más un... Pues estoy tratando de... vamos a decirle, ay, ok, yo quiero que me compare año actual contra año anterior. Y en vez de tener que agarrar y decir, yo lo quiero hacer, quiero comparar el RevPAR año actual y año anterior, quiero comparar la ocupación o quiero comparar el precio de las habitaciones. Todas estas cosas, yo nada más le digo, quiero comparar una medida cualquiera para estos años, para lo que sea, y él automáticamente, entonces, según lo que yo le escoja, según el parámetro, él lo va a cambiar. Y de igual forma, también puedo hacer un grupo de cálculo para incluirle ya sea año, ya sea mes, semana, día, todo automáticamente para que al final con hacer un clic ya él me cambia entre un cálculo u otro sin tener que repetir cada vez el cálculo que estoy haciendo. Esto no sé, espero que quede claro porque es un poco más sencillo verlo que hacerlo, digamos, a la hora de hacerlo, pues suena un poco confuso, pero pues básicamente, si vemos lo que está alimentando la visualización, si le haces clic para que salga de medio lado, ahí tenemos las 4 columnas. Tengo regular, ahí estamos estudiando el mes regular, el acumulado del mes a la fecha, del cuarto a la fecha y year to date, del año a la fecha. Pero si vemos cuáles son qué es lo que me está alimentando los fields que estoy haciendo, que le agregué, veo que solo no le tuve que agregar 4 columnas diferentes, sino que solo le agrego el calculation group, que es este que nosotros agregamos, que lo ve acumulado, ya sea pues regular, mes, cuarto y año. Y que también gracias a los parámetros que agregamos podemos nada más estudiar pues diferentes métricas. De igual forma también tenemos del otro lado lo mismo, estos son de month over month, entonces para calcular los crecimientos. Y me parece que teníamos más valor dependiendo de cómo se filtre. Exacto. Entonces, digamos, en principio, vean que, por ejemplo, en el caso del primer ejercicio que tenemos, el month to date aquí se va a ver igual porque solo tenemos meses, pero si tuviéramos días en el modelo, iría viendo el acumulado. Pero sí podemos ver el comportamiento con respecto al cuarto. Vean que para el mes de enero, estos 3 valores son iguales, pero para el mes de febrero, el quarter to date, que tiene el cuarto,
tiene la suma de estos dos valores, que de hecho es igual al year to date, porque aquí va acumulando el año, y así se mantiene para marzo, sigue acumulando estos valores. En el caso de abril, él vuelve a empezar y se alinea, pero me permite ver el year to date, en el caso que sigue acumulando dentro del proceso hasta fin de año, donde en el fin de año se ve el total de los valores. Igual ocurre, otra vez, se reinicia en el mes de enero, donde en el mes de enero vuelven a alinearse los planetas. En el caso de los meses, la comparación, básicamente ahorita que estamos comparando el mes actual, él es capaz de ver el mes actual y es capaz de ver el mes anterior, el previous month dentro de este proceso, que aquí no se ve, pero si veamos el 1926, vean que aquí aparece el 2232, que es justamente esta celda que está acá. Con lo cual, ahora podemos ver, por ejemplo, en una columna o en un dashboard, yo podría decir, hey, este mes llevamos 1926, pero el mes anterior teníamos 2232 y lo cual significa una pérdida absoluta en la cantidad de pasajeros, en la cantidad de personas de 306, que es porcentualmente un 13% del proceso. Igual que tenemos eso, podríamos hacerlo para cuartos o para años, comparando dentro del modelo, dependiendo de los filtros que tengamos. Por ejemplo, en este caso tenemos ese valor y dices, quiero comparar, no sé, la tarifa promedio. Y yo puedo decir, me interesa ver el valor regular, en cuyo caso solamente voy a ver el mes actual, el valor actual que tiene. Y lo puedo decir, lo quiero ver regular, o lo quiero ver mensual, o lo quiero ver con el cuarto, o lo quiero ver con el año, dependiendo de las combinaciones que quiero hacer las comparaciones entre uno y otro de los modelos, dependiendo de qué quiera comparar, puedo seleccionar y esto es sensible a cambiar yo la tarifa. Si cambio tarifa, comparo tarifas diferentes. Si quiero cambiar la ocupación, él es capaz de comparar los valores que yo quiera comparar dentro de este modelo, acumulándolos o haciendo las comparaciones adecuadas dependiendo del tipo de filtro. ¿Preguntas? Nos facilita la vida eso. Esto facilita montones, sí. ¿Me quiere conectar? Ahorra muchísimo tiempo a la hora de desarrollarlo porque no tiene que ir uno por uno para cada una de las combinaciones posibles. Y además, en caso de que haya que hacer algún cambio o que haya que retocar alguna medida o algo de eso, también es inmediato. Se cambia una vez y ya te queda automáticamente para todo. Correcto, y para el usuario queda muy interactivo. Y para el usuario también, sí. Y listo, de parte nuestra, esa era básicamente la sesión. Lo que habíamos comentado era, uno, presentarles lo que era una dimensión de tiempo. Ya Leda les pasó, me parece, le pasaste el enlace, ¿verdad? Leda, para que puedan ver. Y si alguien tiene alguna pregunta, lo atendemos. Y si no, terminamos la sesión. Javier, tengo una duda en el caso de que tenemos modelos que tal vez vienen compuestos por la fecha y la hora. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para darles? Si ya, por ejemplo, no sé, la orden de compra ya venía con fecha y una hora, por decir algo. Viene unido desde la fuente. Viene unido desde la fuente. Ahí yo creo que, bueno, hay dos recomendaciones que hay que dar. La primera es desde el punto de vista de desempeño y es muy técnica, y la otra desde el punto de vista de usuario, pero las dos están alineadas, lo cual es bueno. Entonces, es la misma dependiendo del modelo, pero la primera, desde el punto de vista de desempeño, hay que entender que el motor tabular almacena los datos y uno de los criterios más importantes que tiene es cuántos valores distintos tiene. Entonces, cuando es un índice columnar, él lo que dice es muy diferente guardar algo que tiene 10 valores a algo que tiene 1000 valores o algo que tiene 100,000 valores. Cuando almacenamos datos que tienen hora y fecha juntos en la misma columna, lo que hacemos es que el modelo pesa mucho más desde el punto de vista de espacio. Y a veces la gente lo hace sin querer. A veces la gente tiene una columna de auditoría que tiene hora y fecha y no se da cuenta del montón de espacio
que ocupa esa columna, más incluso que los valores, ¿cómo se llama? Digamos, que tienen valor de negocio. Entonces, es importante, digamos, señalar que uno, hay un problema desde el punto de vista de espacio que tienen que tomar la consideración. Y luego, dependiendo del análisis, lo cierto del caso es que la gente a veces quiere hacer análisis transversales. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, hey, como mi negocio quiero analizar mi actividad normalmente entre 8 y 10 de la mañana es o menos o más alta o menos alta. Si yo almaceno en una sola columna la hora y la fecha, ya no puedo hacer esas comparaciones. En cambio, si yo lo tengo en dos atributos separados, una dimensión de fechas y una dimensión de horas, yo ahora puedo hacer esas combinaciones y decir, para estas fechas, compáreme este rango horario para saber cuál es el comportamiento. Entonces, la mejor práctica en los dos escenarios es utilizar dos dimensiones separadas, una dimensión de fechas y una dimensión de tiempo o de horas. Excelente. Y borramos la que está junta. Y borramos la que está junta, que no llega al modelo del todo. Ok, de acuerdo. Excelente. Y tenía también otra que me recordé de un proyecto por ahí que habíamos visto, de hecho, con Maybelline, donde había un caso como el que mencionaba Andrea, que era muy importante marcar el tema del fin de semana, porque este caso era, por ejemplo, poder darle seguimiento a la duración de un tiquete cuando se abre y cuando se cierra. Entonces, supóngase que el tiquete se abrió y las horas laborales, ¿verdad? Entonces, supóngase que el tiquete se abrió el viernes a las 3 de la tarde y se solucionó el lunes a las 9 de la mañana. Entonces, importantísimo este factor porque puede influir mucho, ¿verdad? No fue que estuvo abierto 3 días. Entonces, Todavía es un día hábil. Claro, estarías castigando al equipo de servicio solo porque pusieron porque el ticket se abrió el viernes en la tarde, pues. Correcto. Y yo particularmente soy de los que creo que la gente que abre tiquetes o que abre sesiones el viernes después de las 3 de la tarde tiene un lugar especial en el infierno. Ojalá se quemen todos ellos. ¿Qué pasa? Porque uno sabe que son siempre los mismos, son los que están ahí. Bueno, sobre mi parte, no sé si alguien más tiene alguna consulta, comentario. El tiempo es relativo. Bien, entonces, por supuesto, agradecerles una vez más el participar hoy el día en la sesión del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Que le puedan sacar jugo, pueden bajar el código, hacer sus propias demos. Como les dije, ese código corre, si lo copian y lo pegan, lo pueden pegar en Excel, lo pueden pegar en Fabric, lo pueden llevárselo a sus propios reportes. Si lo usan mucho, les recomiendo que lo graben en una plantilla de Power BI para que lo puedan ver y ya de una vez viene, cada Power BI que hacen ya viene con mi dimensión de fechas incluida dentro del modelo. Y que lo vayan alimentando con las cosas que sean realmente útiles para su negocio específico. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente exposición. Muchas gracias. Muy amable. Excelente. Gracias, Leda. Nos vemos. Con mucho gusto y nos vemos el próximo mes. No se les olvide, 21 de junio. Cayó viernes. Pero y 1 de junio con el evento de anfitrionas. Sí, 1 de junio. Ahí, si pueden ir, estén por acá en el país. Ahí nos vemos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.